¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos los presentes. Buenas tardes a los que se encuentran del otro lado del Atlántico. Para la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica es un privilegio que el doctor Marcos Arroyo nos honre con la conferencia que nos dará el día de hoy, intitulada Efectos del muestreo en suelos blandos, una perspectiva numérica. Muchas gracias, doctor Marcos Arroyo, por estar este día con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Nos hemos reunido en este importante evento, pues ya casi llegamos a las 150 personas gracias a la organización de Miguel Ángel Mánica Malcolm, integrante de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, a quien le agradecemos por lograr esta magnífica oportunidad para aprovechar los conocimientos que gentilmente nos compartirá una personalidad ampliamente reconocida internacionalmente en el ámbito de la geotecnia. La trayectoria del doctor Marcos Arroyo relacionada a la docencia, investigación y práctica profesional es realmente extraordinaria, la cual se comentará más adelante. Sean bienvenidos todos, disfrutemos de este seminario tan interesante y nuevamente muchas gracias, doctor Marcos Arroyo, por su presencia. Le dejo la palabra a Miguel Ángel. Muchas gracias, Roberto, y muchísimas gracias, doctor Arroyo, por aceptar la invitación. Antes de cederle la palabra, me gustaría leer una pequeña semblanza del doctor Arroyo. Marcos Arroyo es ingeniero de caminos en 1991 y doctor en ingeniería civil por la Universidad de Bristol en el 2001. Es profesor asociado en la UPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña, responsable de las asignaturas Cimentaciones Marinas, Proyecto Geotécnico. Ha dirigido 9 tesis doctorales y 16 tesis de máster. Sus investigaciones tratan de la caracterización geomecánica de suelos mediante ensayos in situ, el proyecto de excavaciones, túneles y cimentaciones, la geofísica de laboratorio, los riesgos geotécnicos y la geotecnia de residuos minerales y no minerales. Los resultados de estas investigaciones se publican regularmente en revistas arbitradas y conferencias del gremio, con más de 50 artículos en revistas arbitradas y 120 comunicaciones en conferencias nacionales e internacionales. Es representante español en los comités técnicos TC 102, In Situ Testing, y TC 209, Offshore Geomechanics, de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, así como en el Comité de Normalización CEN-TC 341, Geotechnical Investigation and Testing. Ha participado como ponente en la revisión del Eurocódigo en los apartados SC7.1, Geotechnical Structure, Basin of Design, and SC7.2, Geotechnical Structures, Ground Properties. Marcos Arroyo trabajó 9 años en oficinas de ingeniería y sigue desarrollando una actividad práctica como consultor y perito, ocupándose, entre otros temas, de cimentaciones marinas, recalces, túneles, excavaciones, deslizamientos, puertos, mejoras de terreno y vertederos de residuos. De nuevo, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Y ya solamente antes de cederle la palabra, algunas instrucciones para los ponentes. Después de la presentación habrá una sesión de preguntas. Se puede directamente levantar la mano. Ahí tendrán en su pantalla un botón de levantar la mano los que estén viendo esto por Zoom. Y les permitiremos abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente. O si lo prefieren, también lo pueden hacer a través del chat. Solamente les pido que usen el chat, el que dice Q&A, y no el que dice chat solito, sino el de Q&A para que sea más fácil para nosotros agregar las preguntas. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, Miguel. Voy entonces a pasar al modo presentación. Espero no meter la pata en este momento. Y bien, es esto de lo que quería hablar. Exacto, esta es la charla. Sí, ya se está viendo. Se está viendo, ¿no? Y ahora, a ver si no se estropea tampoco. Ahí lo único que estamos viendo es su modo de... Ahí, perfecto. Perfecto, ya. Muy bien. Bueno, pues nada, entonces empiezo. Ya lo he dicho, muchas gracias por
a la Sociedad Mexicana por invitarme a dar a presentar este trabajo. Este es un trabajo que, bueno, en fin, ahí está mi nombre, Marcos Arroyo, soy yo el que lo va a presentar, claro. Pero lo primero que debo decir es que esto es resultado de un trabajo colectivo y en particular de esas personas que he puesto en otro tipo de letra un poquito más pequeña debajo de mi nombre, que son Luis Monforte, Antonio Jens y José María Carbonell, con quienes hemos venido trabajando no solamente en este problema, sino en una serie de problemas relacionados y luego ya tendré ocasión de explicarlo un poco mejor. El índice de lo que quiero contarles pues tiene estas partes, ¿no? Primero trataré de motivar el tema. Después hay un acrónimo un poco raro que ya explicaré, pero que se refiere esencialmente a la metodología que usamos y es la que he desarrollado con los compañeros que menciono, ¿no? Y luego ya pues presentaré resultados sobre el tema de interés. Los resultados inicialmente lo que llamo muestreo mediante tubo en una arcilla ideal y luego pasaremos ya a una arcilla estructurada, porque eso también pienso que puede tener interés para la audiencia. Entonces, bueno, pues sin más, empiezo. Aquí tienen una ilustración pues, de un problema geotécnico en Barcelona, pero que no tiene nada de particular de Barcelona. Es un problema geotécnico típico que se da allí donde, entre otros, se da allí donde hay suelos más o menos blandos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno quiere hacer una excavación profunda, en este caso son las vías de lo que iba a ser unas vías de tren, ¿no? Que están entrando en la ciudad. Y las quieren enterrar y justo hay unos edificios al lado y entonces, bueno, pues como es habitual en estos casos, hay quien pregunta, ¿pero cuánto se van a mover esos edificios? ¿Va a ser esta excavación un problema? Y la forma que tenemos hoy en día de abordar estas cosas, pues suele hacer recurso tarde o temprano a simulación numérica. Y entonces, ¿y qué hace falta? ¿Cuáles son los ingredientes, ¿no? Para que esa simulación numérica vaya adelante y sea precisa y fiable? Pues hacen falta varias cosas. La primera es un código robusto, una cosa que esté probada y que no falle, y que no nos deje tirados. Eso, para muchos casos, está ya bastante accesible, no es un problema, ¿no? Y luego, además, pues uno lo suele aprender. Por lo menos hoy en día ya, casi siempre, uno sale aprendido de usar estas cosas, ¿no? De los estudios. Luego, bueno, pues ese código necesita una descripción apropiada de la mecánica del material, un modelo constitutivo que sea realista y que represente bien pues el comportamiento de ese suelo blanco, ¿no? Y de eso pues también hay variedad y yo creo que también están accesibles bastantes. Y por último, pues una vez que uno ya tiene idealizado el comportamiento del material y sabe cómo abordar la simulación, pues el código va a necesitar inevitablemente parámetros, unos ciertos valores de parámetros mecánicos y de variables de estado inicial, ¿no? Que serán unos u otros dependiendo dependiendo del modelo que se esté empleando, ¿no? Y la cuestión es cómo obtenemos estos valores. Bueno, pues obtenemos estos valores del modo prácticamente que nos enseñó Terzaghi, ¿no? O sea, esto es lo que, digamos, una forma de entender la contribución de Terzaghi a la geotecnia era que la ponía, en cierto modo, a la altura de otras ciencias de la ingeniería, ¿no? Entonces diseñó el edómetro con sus discípulos el triaxial, etc. Y entonces se puso en marcha un laboratorio en el cual, bueno, podía caracterizar de forma racional los distintos materiales, ¿no? Y lo único que le faltaba a él y a todos los que seguían esta forma que hace 100 años era novedosa de abordar los problemas de mecánica de suelo, lo único que les faltaba eran las muestras.
Entonces tenían que ir al campo a tomar las muestras, ¿no? ¿Y cómo tomar las muestras? Bueno, pues aquí hay un ejemplo, ¿no? Se llevan unos tubos, que pueden ser estos Shelby u otros. Esos tubos se bajan en una perforación de sondeo, por ejemplo. En el fondo del sondeo se empujan, luego se extraen, se llevan al laboratorio, se extrae la muestra y esa muestra pues luego se ensaya con mayor o menor precisión, ¿no? Y con mayor o menor grado de interrogación, con mayor o menor número de sensores o mayor o menor complicación. Entonces, esta es la idea. Tenemos los aparatos diseñados, vamos a ensayar lo que hay in situ. Claro, esta es la idea, pero esa idea desde el primer momento se encontró con un problema, que era el que las muestras, bueno, pues no es tan fácil sacarlas intactas del terreno. Les pueden pasar varias cosas. A veces cosas que se ven a simple vista o cosas que uno necesita, por ejemplo, rayos X, y esto es una muestra tomada con un muestreador de pistón, pero cuando se la llevaron a inspeccionar con los rayos X, pues se dan cuenta que tiene una grieta vertical que prácticamente no aflora a la superficie y que no hubieran visto, ¿no? Y entonces y claro, pues eso ya no se puede ensayar porque tiene una grieta, ¿no? Y aquí abajo, pues en la zona que no está agrietada, tiene unas conchas. Y esas conchas pues también hubieran sido un incordio, si uno quiere hacer un edómetro o algo así, ¿no? La alteración a veces se percibe, a veces no se percibe, a veces no se percibe hasta que, digamos, ya es demasiado tarde. Hasta que tengo los resultados de los ensayos y entonces digo, bueno, pues vaya, parece que la muestra se ha alterado, ¿no? ¿Y por qué parece? Pues porque tengo otras a lo mejor al lado, tomadas con otro método y los resultados pueden ser muy distintos. Véanse, por ejemplo, esto es un edómetro, una arcilla blanda también, tomada con todo el procedimiento fue idéntico y solamente cambió el hecho de que en una de las muestras habían tenido cuidado en usar un pistón fijo y en el otro, en cambio, estaba libre. Vean ustedes la presión de preconsolidación, lo bien que se ve en esta muestra y cómo aquí pues prácticamente es invisible. Esto, bueno, ya saben ustedes que saber bien la presión de preconsolidación tiene mucha importancia porque hasta que llego a la presión de preconsolidación el nivel de deformación va a ser menor. Entonces, este tipo de problemas debidos al muestreo, la alteración debido al muestreo, pues realmente es un torpedo en la línea de flotación del paradigma de Terzaghi, ¿no? De que ya sabemos cómo ensayar los suelos, dennos muestras. Si las muestras se fastidian en el proceso de llevarlas al laboratorio, pues entonces, claro, aquello ya no funciona. Y esto, bueno, pues no es algo que nos hayamos dado cuenta ahora. Esto es algo que el mismo Terzaghi se dio perfecta cuenta y que cuando se mudó ya definitivamente a Estados Unidos, pues de común acuerdo con la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, decidieron que, bueno, que aquello pues se debía abordar con toda la seriedad que fuera posible. Y entonces Terzaghi encargó a uno de sus discípulos que había venido de Europa con él, Jules Borsler, que se ocupara del tema. Y yo tengo la teoría personal de que aquello arruinó la vida de Jules Borsler, porque el encargo fue del año 38 y es verdad que hubo una guerra en medio, pero pasaron 11 años hasta que ya al final le tuvieron que arrancar estas 500 páginas que tenía entre las manos y que él seguía aportando cosas y no era capaz de entregar el informe porque el problema, digamos, que le parecía a la vez fascinante, pero de gran complejidad. Pero bueno, de aquel trabajo nos han quedado muchas cosas. Nos han quedado muchas cosas de la contribución de Borsler, ¿no? Una de ellas es la misma idea y nomenclatura que usamos para hablar de alteración
y clasificación de muestras, ¿no? La idea de que hay muestras, digamos, intactas, que son casi un ideal, que a veces pensamos que son las que obtenemos cuando hacemos una muestra en bloque, por ejemplo, es lo más intacto que sabemos hacer, ¿no? Hay muestras representativas, en las cuales por lo menos se mantiene la química y la granulometría y algunas cosas más, ¿no? Pero ya no tienen quizá la rigidez y la resistencia del suelo, son muestras representativas pero alteradas. Y luego ya están las que se sacan de cualquier modo, en la cual todo aparece mezclado y demás, ¿no? Además de esta nomenclatura, también se debe a Borslev un conjunto de descriptores, porque se ocupó en detalle de toda la tecnología de muestreo que existía entonces, de muestreo, de perforación, etcétera. Y, por ejemplo, al hablar de los tubos tomamuestras, pues introdujo una serie de ratios adimensionales relacionadas, por ejemplo, con los distintos diámetros del tubo, de la sección, ¿no? De las que introdujo, quizá la más importante sea esta, ¿no? Que se llama la relación de áreas, el area ratio, ¿no? Y que viene a ser más o menos la relación entre, bueno, ya ven, esto de V es el diámetro exterior, esto es el interior, bueno, pues es el diámetro de la muestra, perdón, el diámetro del suelo desplazado por el muestrador dividido por el volumen de la muestra, ¿no? O por el diámetro, o sea, perdón, por el área de la sección de la muestra. Y además de estos descriptores, también, por ejemplo, Borslev nos legó esto que se llama la ratio de recuperación, que aparece hoy en día en muchas partes de sondeo, por ejemplo, ¿no? Y esa se suele expresar normalmente, lo que uno es capaz de observar es la ratio de recuperación total, porque ha hecho una maniobra de muestreo, ha sacado un tubo, a lo mejor de 1 metro, de lo que sea, ¿no? Y tiene dentro 60 centímetros de suelo. Bueno, pues la recuperación es el 60%, ¿no? Borslev, él hizo ver que, bueno, para llegar a la misma ratio de recuperación total observada al final del muestreo, puede haber varios caminos. Puede haber varios caminos en los que la tasa de recuperación, a medida que avanzo, cuánto entra, sea distinta. Y sobre esto volveremos porque tiene su importancia. Y por último, quizá no por último, pero quizá el legado más importante de Borslev es lo que yo llamo aquí el método empírico, que es lo que él puso en práctica para analizar la alteración debido al muestreo. Y esto tiene estos pasos que van ahí enumerados. Dice, vaya usted al campo, encuentre un depósito de suelo que sea homogéneo, perfore varios sondeos en paralelo y en esos sondeos use distintos métodos de muestreo. Con las muestras que ha obtenido, vaya al laboratorio y anote las diferencias, ¿no? Esto, por ejemplo, y esto se ha hecho infinidad de veces y se sigue haciendo, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de los más clásicos de un estudio en Suecia. Todos estos son sondeos en paralelos que habían encontrado, por supuesto, el depósito más o menos homogéneo y ahí van cambiando pequeños detalles de cómo es el muestreador, de cómo se baja, de cómo se sube y luego van al laboratorio y, por ejemplo, hacen un ensayo sencillo, en este caso la veleta de laboratorio, y ven que, bueno, pues hay algunas formas de sondear que dan una resistencia mucho menor que otras, ¿no? Bueno, pues así se avanza, pero no se avanza muy rápido. No se avanza muy rápido. Vamos a ver, por ejemplo, si uno lee en detalle lo que ya dijo Borslev, las recomendaciones sobre cuáles son los métodos mejores para arcilla, bueno, pues dice hay que usar tubos lisos o que tengan una cierta holgura interior, con baja relación de área, con el borde afilado, cortante, y que usen un pistón fijo. Y con eso uno tiene la mejor calidad dentro de un sondeo, ¿no? Y bueno, pues prácticamente 60 años después eso no ha cambiado, ¿no? Salvo el hecho de que lo de la holgura interior, que es una cosa que se hacía, que consiste en tener este sobreancho una vez que entras, pues eso ha caído bastante en desuso. Eso estaba ligado al hecho de que
de que entonces no era tan fácil hacer un tubo liso en el año 49 como lo es ahora, ¿no? Ahora digamos, en ese aspecto la manufactura ha mejorado, ¿no? Entonces prácticamente se dice lo mismo, ¿eh? Y aún así se sigue dando vueltas al tema y la cosa no está resuelta. Y esto, bueno, pues ¿por qué será? Pues una vez más, basta con leer atentamente lo que nos decía este señor que dedicó su vida a ello. Dice, este párrafo a mí siempre me ha llamado la atención. Dice, un muestreador empujado consiste en un tubo que se inserta en el suelo y que sin rotar ni desmenuzar el suelo lo desplaza con sus paredes. El suelo se empuja a un lado y esto da lugar a importantes cambios tensionales y deformaciones en el suelo. Y luego se queja y se lamenta y dice, a pesar de llevar trabajando 11 años y tener alguna idea al respecto, no ha sido aún posible establecer de forma clara el alcance y el efecto ni de los cambios tensionales ni el detalle de cómo tiene lugar esa deformación, ¿no? Entonces, a esta pregunta, en realidad, el único intento de respuesta seria fue un trabajo hecho en los años 70, 80 del siglo pasado en el MIT. Allí se propuso un método, el llamado método del camino de deformación, o Strain Path Method, que se podía emplear para, o se sugería que podía valer para, exacto, ver, por ejemplo, cuál era el camino de deformación creado por un muestreador o por un tubo cuando se estaba insertando en el suelo. Esta es la solución propuesta por Balig y sus colegas para ese problema en el año 87. Vamos a ver bastantes de estos gráficos, o sea que vale la pena que me detenga aquí, ¿no? En este eje tenemos la deformación vertical, esto está medido en el eje de la muestra, o está calculado, digamos, más que medido, en el eje de la muestra, perdón. Y en el eje vertical, bueno, pues tenemos a qué distancia estoy, digamos, de la boca del tubo. La boca del tubo está en el 0, aquí me he metido ya dentro del tubo, aquí me estoy aproximando a la boca del tubo, ¿no? Si soy el suelo. Entonces, y esto está parametrizado por la ratio entre T, la anchura del tubo, y el diámetro del tubo. Cuanto más grueso sea, más deformación vertical, de compresión. De compresión tengo, me he expresado mal, perdone. Me estoy aproximando desde arriba. Primero se comprime y luego se extiende. Se extiende dentro del tubo, se comprime antes de llegar al tubo y tiene esta forma así más o menos simétrica en torno a la boca de entrada, ¿no? ¿Cómo se llega a esta solución que tiene esta fórmula? ¿Cómo se llega a esta solución? Pues haciendo una serie de hipótesis que les permitieron resolver el problema. Y esas hipótesis están ahí dichas. Son que el suelo lo vamos a tomar como un fluido perfecto, no viscoso, incompresible, el muestreador es perfectamente liso y además estamos solucionando un problema que está en estado estacionario. Si se hacen todas esas hipótesis, ya no tenemos un problema de mecánica de suelo, sino tenemos un problema de mecánica de fluidos. Y eso se puede solucionar de distintos modos. Incluso esta solución, por ejemplo, pues tiene una solución analítica en la teoría del potencial. O si no, se pueden buscar también soluciones numéricas. El caso es que, bueno, pues aquí por lo menos había un mensaje ya claro. Mire, este es el nivel de deformación al que va a someter usted al eje de su muestra y por tanto va a ser el relevante, ¿no? Y eso, pues mucha gente se lo ha creído y luego pues aparecen este tipo de esquemas que intentan sugerir qué es lo que le está pasando a una muestra desde que está in situ hasta que llega, hasta que ya es preparada, ¿no? Para ensayar y luego hay que reconsolidarla, etcétera, ¿no? Pero digamos, esto sería el resultado del muestreo. Y este zigzag que se ve por aquí está totalmente inspirado por la solución aquella del MIT, del Strain Path Method. Pero, insisto, es una solución en la cual las hipótesis son
bastante exigentes, ¿eh? Esto ya no es un suelo, es un fluido bastante parecido al agua, ¿no? Entonces, recapitulo respecto a la motivación. La alteración por muestreo es un problema importante y que siempre ha estado con nosotros, los geotécnicos. Y desde el año 49, pues el método principal para abordarlo ha sido el método empírico, que es un método pues lento y muy trabajoso y caro, ¿no? Y que progresa, y parte de lo que se cree entender está basado en hipótesis poco realistas, que son las del Strain Path Method. Entonces, ¿se puede mejorar esta situación? Bueno, pues vamos a ver si se puede mejorar. Esa era la motivación. Cuando empezamos a pensar si se podía mejorar con alternativas de simulación, enseguida apareció la desmotivación. Y la desmotivación viene de que simular la operación de muestreo pues, es un lío. ¿Por qué? Porque es un sistema que es no lineal desde varios puntos de vista. O sea, ahí va a haber plastificación y, por tanto, hay no linealidad del material. Hay no linealidad geométrica porque aquello son desplazamientos grandes y deformaciones grandes. Hay no linealidad en el contacto entre el tubo y el suelo porque se puede pegar y despegar. Y aunque no me voy a ocupar en esta charla, pues si uno se ocupa de muestreo fuera, aguas afuera, ¿no? Pues ahí además seguramente haya no linealidades dinámicas, porque muchas veces el sistema de muestreo es que uno tira un muestrador por la borda y este impacta en el fondo y bueno, hay una serie de subes y bajas que luego dan estos resultados a veces tan alterados, ¿no? El caso es que, bueno, pues todo eso planteaba un problema difícil y, por ejemplo, pues dijimos, bueno, pues la herramienta a lo mejor de simulación que uno podía pensar, pues ¿por qué no usamos Abacus, no? Bueno, pues no lo usamos por varias razones en su momento, pero luego me alegré. Luego me alegré porque se usa, por ejemplo, Abacus para simular la instalación de pilotes. A veces requiere bastante adaptación porque no nació como un programa geotécnico. Pero la diferencia es que este es un código comercial y parte de él, digamos, el núcleo, si se quiere, de la solución es cerrado al usuario. Uno puede manipularlo alrededor, hacer cosas alrededor, pero claro, esto tiene un copyright y no se lo dejan a uno totalmente, ¿no? Y eso da lugar a que de vez en cuando incluso los usuarios más aventajados que uno puede imaginar, pues se encuentran con sorpresas, con simulaciones que hacen cosas raras, ¿no? Aquí hay un caso de una Inca o un empuje, yo creo que son de pilotes en arenas, que, bueno, ellos hablan del cono, pero ¿qué más da? Es el mismo tipo de problema. Y estos señores nos cuentan cómo, bueno, pues al principio tenían estas soluciones con tanta oscilación que aquello no parecía realista y al final tuvieron que hacer una serie de trucos numéricos que no estaban muy claros para, digamos, domesticarlo, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando uno no tiene realmente conocimiento total o acceso, más que conocimiento total, acceso a cualquier recoveco para ver qué es lo que está pasando. Digamos que este tipo de sorpresas se pueden demorar años y fastidiar un programa de investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado había ese deseo de controlar bien la herramienta de simulación y por otro lado, pues teníamos al lado al profesor Oñate y sus discípulos, que a mí me gustaría que esto fuera un vídeo que funcione, pero bueno, no funciona, ya habrá otros que funcionen, pero hacían cosas como que aquí viene un agua y se lleva estas partículas, ¿no? Y eran cercanos y entonces, aunque de mecánica del suelo no se habían ocupado, parecía que tenían algunos métodos que sí podían servir. Y ese método es esto que se llama el método de los elementos finitos de partículas, el PFEM, por su acrónimo inglés. Y esto del método de los elementos finitos de partículas, pues, ¿en qué consiste? Pues realmente es el método de los elementos finitos y algo más. Y lo más es que, digamos, tiene una solución por etapas
en el cual al final de una cierta etapa se deshace la malla, se mueven los nodos y se vuelve a remallar, y a lo mejor hay trozos que se han quedado fuera, y a lo mejor hay grandes desplazamientos por aquí, cosas que saltan y que se vuelven a unir. Todo esto se pensó para fluidos. Esto se pensó para tirar una piedra a un estanque, ¿no? Y que luego pues se saltaran las olas y volvieran a unirse. Pero tenía una originalidad, que era que se había formulado con una formulación lagrangiana. Esto era original para el caso de fluidos, pero no era tan original para el caso de suelos, que siempre esto era lo más habitual, ¿no? Y esto parecía que podía funcionar para, así a priori pensamos que podía funcionar para el caso de los suelos. Además, se había desarrollado en un esquema una cosa que llamaban Kratos, que tenía la ventaja de que todo estaba abierto y, digamos, el trabajo que ya habían hecho para obtener un código de interacción fluido, estructura rígida, que fuera eficaz, pues mucho de ello se podía reciclar, porque, por ejemplo, todos estos temas de enmallar y remallar, pues hombre, tienen bastante complejidad y ellos habían logrado unos algoritmos eficientes. Bueno, pues eso estaba allí en el repositorio a disposición y uno podía construir valiéndose de esos ladrillos, con lo cual, bueno, pues no se empezaba de cero. Es decir, la forma en la que se había desarrollado este software permitía llegar más tarde y sumarse a él, ¿no? Hace falta, para cuando uno empieza con estas cosas, tener también un poco de suerte y alguien con talento y que se dedique, ¿no? Y aquí está la persona que se ha dedicado, esencialmente, ¿no? Que ha sido Luis Monforte, y gran parte de lo que voy a presentar sería imposible si él no hubiera desarrollado este código que se llama GPFEM, el PIFEM, el método de elementos finitos de partículas para la geotecnia. La geotecnia es la G, ¿no? Y esto se sigue ahora trabajando en ello. ¿Y cuál es el estado actual? Bueno, pues ahora, de momento, está formulado para 2D y 3D, para el caso cuasi estático, digamos monofásico, que quiere decir, bueno, pues no drenado para nuestros efectos, ¿no? O perfectamente drenado. El caso acoplado, de consolidación. El caso dinámico también está hecho y tal. Hay muchos modelos constitutivos y aquí están en rojo los que saldrán en la charla mía de hoy. Hay varias opciones para mejorar la integración. Por ejemplo, esta la tengo en rojo para acordarme de dar las gracias a Miguel Mánica, que fue quien nos sugirió que usáramos eso, y esto ha sido útil para lo que presentaré al final de la charla, ¿no? Y luego pues hay una serie de rasgos comunes y básicos que me van a ustedes a disculpar, pero se los voy a contar brevemente antes de volver sobre el muestreo, porque digamos esta sección les cuento un poquito del método que está después de lo que vemos de lo que veremos después, ¿no? Las ecuaciones de balance, bueno, pues son las ecuaciones de equilibrio. Para el caso este monofásico, pues nada, equilibrio en tensiones totales. Para el caso medio poroso saturado, pues ya nos aparece la tensión efectiva por aquí y tenemos también la ecuación de Darcy, bueno, la ley de Darcy y la continuidad del flujo hidráulico, ¿no? Respecto a la descripción del material, pues vale la pena mencionar que se usa un esquema en el cual se llama, digamos, al contrario de lo que es habitual, o sea, aquí teníamos claro desde el principio que en los problemas que nos interesaban, como es hincar un tubo en el terreno, va a haber grandes deformaciones y grandes desplazamientos del suelo. Entonces había que dar una formulación robusta para problemas de ese tipo y eso, bueno, pues se hace con lo que se llama la formulación multiplicativa, ¿no? En la cual, bueno, pues hay una especie de estado elástico intermedio y de ahí se aplican las deformaciones plásticas mediante un gradiente de deformaciones especial, ¿no?
esa descomposición multiplicativa, que no tenemos la suma de la deformación elástica y la plástica, sino que se multiplican como matrices, obligó a reformular algunos de los aspectos clásicos de la integración numérica de las ecuaciones constitutivas de suelo. Bueno, pues aquí está explicado, si lo quieren ver ustedes con más detalle, y no me puedo detener en ello. También debo mencionar que, por ejemplo, claro, si queremos meter un tubo de acero o en el suelo, pues el contacto entre ese tubo y el suelo, que es mucho más blando, pues también hay que tratarlo numéricamente de forma robusta, y ahí se tomaron las ideas del profesor Riggers, que se llama el contacto blando penalizado, que quiere decir que si esto es la estructura rígida, el metal, pues vamos a dejar que los nodos entren un poquito, pero les vamos a poner una fuerza de restitución pues importante, ¿no? Es decir, una especie de pequeña trampa, si se quiere, pero que da lugar a formulaciones más robustas, ¿no? Hay un aspecto también importante en relación numérico también, pero que tiene su importancia, y en este aún me detengo un poquito más, que es el tema de la que se llama la incompresibilidad y el bloqueo volumétrico. En el método de los elementos finitos de partículas, como el truco está en que voy a hacer muchas de estas iteraciones de remallado, el remallado se convierte en una cosa más latosa cuantos más nodos tengo en el elemento. Y entonces lo ideal es usar elementos finitos muy simples, que sean un triángulo con los nodos coincidentes con los puntos de Gauss y tal. Esos elementos tan simples se sabe de hace mucho tiempo que son problemáticos cuando lo que se está simulando no cambia de volumen, es incompresible. Este es un esquema de Sienkiewicz que más o menos explica la idea. Quiere decir, si yo tengo este nodo aquí, en este triángulo 1, si tengo una condición de que el volumen no puede cambiar, el nodo solamente se puede mover según la vertical. Y en este 2, en cambio, solamente se puede mover según la horizontal. Como esos dos movimientos son incompatibles entre sí, aquello me va a dar problemas numéricos, ¿no? En definitiva, el sistema está sobredeterminado. Y entonces, y esto se manifiesta en oscilaciones de los campos de tensión, de presión, en rigidización artificial de la respuesta y al final en que la cosa ya no calcula y se bloquea. La solución se para, ¿no? Y hay varias estrategias para solucionar esto, y la que se usó en el GPFEM es lo que se llama una reformulación mixta y el añadir términos de estabilización. Y eso está aquí contado para el que tenga curiosidad por estas cosas. Aquí hay un caso ilustrativo de por qué esto no convenía resolverlo antes de abordar ningún problema genuinamente de interés para la geotecnia. Tenemos una zapata, imaginemos, sobre el borde de un talud de arcilla y tal, y esto se va a romper, lógicamente, y se va a caer hacia la zanja, ¿no? Esto es la solución que se obtiene para un modelo constitutivo muy simple, con una formulación hecha, digamos, sin trucos numéricos que la estabilicen. Y todo esto que tiene estos colores tan bonitos, pues son cada uno de los elementos que, digamos, hay una oscilación superpuesta debido a esta sobredeterminación del campo de presiones. Ya se imaginan, este es un modelo constitutivo trivial, pero como tengamos algo que, por ejemplo, cuando te pases de la presión de excedencia, estás en plasticidad, pues y tienes este panorama, te vuelves loco. Eso se suaviza haciendo eso de la formulación mixta estabilizada. El otro inconveniente gordo, a escala, digamos, de respuesta estructural, de esto de no usar las formulaciones mixtas estabilizadas, es que la respuesta de esto de aquí se hace más artificialmente rígida. Vean, esto es la capacidad de carga de este problema y tal.
el número de carga, ¿no? La carga que puedo poner aquí, la Q, dividida por la resistencia por presión de drenaje de esa arcilla, ¿no? Y ven que con mi formulación base, que aquí la llaman primal, pues parece que voy a tener pues casi el 50% más de capacidad de carga que la que tendría si lo resolviera bien, ¿eh? O sea que todo esto era un trabajo pesado y que yo estoy muy agradecido de que Lluís Monforte tuviera la paciencia de enfrentarse a él y solucionarlo. Pero cuando ya lo hizo, pues vamos a ver, entonces empezábamos a tener algo que ya hacía un poco lo que más o menos queríamos. Este es un problema típico que uno hace para empezar cuando tiene un código de este tipo y lo quiere probar, que es el de voy a empujar como si fuera una zapata, digamos, esto es en deformación plana, pues una zapata corrida que está entrando en un medio que es arcilla, ¿no? Y entonces vemos aquí, en esta parte del gráfico se ve un poco cómo funciona lo del DPFEM. Empiezas con una malla bastante gruesa y luego la malla se va refinando y rehaciendo, ¿no? A medida que el problema lo solicita, porque se van formando estas zonas de rotura, de plastificación y demás, ¿no? Este problema tenía más la ventaja de que uno lo podía comparar con otras soluciones que había por ahí, ¿eh? Por ejemplo, esto es lo que he dicho antes, esto es la rigidización y que acaba rompiéndose antes el cálculo, ¿no? La rigidización artificial que resulta de usar una formulación clásica, no estabilizada. Esto es la que usamos en el PIFEM, ¿no? Y esta es la clásica. Bueno, nosotros usamos eso de la estabilización, pero hay otra forma de enfrentarse al problema este de como he llamado, la incomprensibilidad y el bloqueo volumétrico, que tiene esas consecuencias tan nefastas. Y esa otra forma clásica es usando elementos de mayor complejidad, que por ejemplo aquí pues están pasando de 6 nodos, 10 nodos, 15 nodos, 21 nodos, ¿no? Y ya con 21 nodos más o menos obtienen la misma solución que nosotros aquí con el PIFEM, con nuestros triangulitos de 3 nodos, ¿no? Esto de usar elementos más complicados, bueno, primero que con lo del remallado no va bien, pero además tiene otra desventaja, que es que enseguida aumenta el coste computacional, ¿eh? El número de grados de libertad y de puntos de Gauss que se resuelven con el PIFEM, pues es más o menos un orden de magnitud menor para la misma calidad de solución, ¿eh? Y eso, bueno, pues para este problema trivial no tiene mucha importancia, pero pensando en que alguna vez uno quiera resolver problemas de mayor complejidad, bueno, pues entonces ya era una consideración. Lo mismo, hicimos alguna comparación con lo que se llama el Material Point Method, para el mismo caso este de la zapata y tal. Las soluciones eran semejantes, esto es una sensibilidad al índice de rigidez y tal, y se obtienen soluciones parecidas, las negras son las del DPFEM, estas azules son las de este señor, usando el Material Point Method, pero lo que nos llamó también la atención en su momento era que esencialmente para cualquiera de estos cálculos con una máquina comparable les pedía prácticamente, bueno, pues otra vez un orden de magnitud más de tiempo de cálculo del que nosotros necesitábamos para hacer esto. Es decir, que parecía que el método era bastante eficiente y eso pues fue lo que ya nos animó a quedarnos con él, ¿no? Bien, acabo aquí con la parte esta sobre el método y ya por fin voy a entrar en harina, porque la charla esta era sobre el muestreo y tal. Y entonces, bueno, pues aplicamos el DPFEM, vamos a aplicarlo al problema de muestreo en arcilla, con un tubo liso para empezar. Y este es el esquema para que se acostumbren. Lo que vamos a ver son las paredes del tubo. Este problema de un muestreo con un tubo es axisimétrico. Tiene simetría de revolución. Entonces estamos viendo una sección según un radio, ¿no? Este es el radio interno
del tubo. Aquí tengo la muestra, este es el eje de la muestra, y por aquí fuera pues tengo pues, más suelo que no estoy muestreando, ¿no? Y estas son más o menos las dimensiones del problema que bueno, ya hemos tanteado para que no tengan efectos de borde, ¿no? Y todo esto está descrito en una cosa que hemos publicado recientemente y que es la que me ha motivado a elegir esto como el tema, ¿no? Esto es lo que nos hace el cálculo. Esto es lo que empezamos a ver cuando empezamos a calcular, ¿no? Vamos a empujar, empezamos con un tubo relativamente grueso de una relación diámetro-espesor de 10 y entonces, bueno, pues según va avanzando, el método hace lo que hace, que es remallar mucho, porque aquí está pasando algo de plastificación, ya lo veremos. Pero lo que enseguida nos llamó la atención era esto. O sea, aquí, a medida que entra el tubo, el suelo que hay dentro empieza a subir para arriba. Digo, ¿esto por qué? Porque esto avanzaba hasta aquí, ¿por qué no se queda ahí quieto? Sigue avanzando hacia arriba. Este es el detalle del campo de velocidad. Hay unas cosas que van para abajo, la mayoría van para arriba, ¿no? ¿Qué estaba pasando aquí? Mirando en detalle a la deformación de corte, vemos que el mecanismo es un mecanismo de corte, como de fallo de una zapata, parecido un poco y tal, pero que se desplaza justo delante de la punta del tubo. Hay un pequeño corte ahí y luego ya dentro del tubo, pues esto es ruido numérico, pero aquí no pasa casi nada. Ese exceso de suelo que sube por aquí lo podemos describir usando la idea aquella de Borsler, de la ratio de recuperación. A medida que vamos avanzando radios en el terreno con el tubo, ¿cuánto recupero? Pero esto es la recuperación incremental, ¿no? La puedo calcular cada centímetro. Pues aquí resulta que con esta geometría, un muestreador redondeado en su punta y liso, y esta es un muestrador muy grueso, pues resulta que estaba recuperando un 50% más del suelo que el estrictamente ligado al avance. Es decir, por cada metro que avanzo, aquí se me está llenando 1,5 metros. Entonces, bueno, pues cuando tuvimos este resultado nos llevamos las manos a la cabeza, porque dijimos, esto es completamente irreal. Esto no pasa. Y gracias a Dios nos salvó Borsler. Porque Borsler no había perdido aquellos 11 años de su vida en vano. Entre otras cosas, una de las cosas que había hecho durante aquellos 11 años fue inventarse un aparato, y yo creo que no lo ha usado nadie más desde entonces, porque es de una complejidad extraordinaria, para medir por contacto dentro de un tubo cómo iba elevándose el suelo a medida que avanzaba el tubo en el sondeo. Y estas eran las curvas que él sacó de recuperación específica. Y qué alegría me llevé cuando vi que en una de ellas había llegado con un muestrador más o menos de esa misma esbeltez, había llegado a ese 150%. Y luego cae mucho, ya veremos por qué. Cae mucho porque hay fricción lateral, ¿no? Pero al principio, cuando la fricción cuenta poco, había llegado a un número muy parecido al que observamos. Entonces ahí, bueno, pues ya empezamos a creernos un poco el resultado y entonces empezamos a hacer estudios paramétricos para ver qué era lo que importaba y lo que no en ese resultado, ¿no? Y por ejemplo, pues el índice de rigidez no importaba mucho. El módulo del suelo para ese tipo de problema, pues no importaba mucho. El estado inicial de tensión tampoco importaba mucho. Siempre teníamos esa recuperación específica del 150%. La diferencia entre el nivel de tensión exterior e interior en este esquema, ¿no? Entre la tensión que aplico aquí y la que aplico aquí, pues tampoco importa mucho siempre y cuando uno esté por encima del límite, del límite que me produciría una rotura inversa, ¿no? Bueno, pues entonces todo esto no importaba. ¿Qué era lo que importaba?
Bueno, pues lo primero que empezamos a probar y se importaba era la geometría del tubo, el espesor. Si mantengo el diámetro pero reduzco el espesor a la mitad, este es un tubo más delgado, pues el suelo sube menos. Aquí sube mucho y aquí sube menos. Aquí sube más o menos la recuperación específica es del 150%, aquí ya me ha bajado al 118% y si sigo haciéndolo más delgado, pues sigue bajando. Vaya, pues esto ya era una información interesante. La segunda cosa que si se miraba en detalle también importaba, pues era el filo del muestreador. Empezamos a empujar no solo muestreadores redondos, sino muestreadores filosos con el filo hacia afuera. Y se ve cómo la forma de rotura, la pequeña rotura que se crea para avanzar el muestreador, cambia de forma. Y también los desplazamientos van más hacia afuera, digamos, lógicamente. O sea, esta forma lo que está haciendo es empujar parte del suelo que desplaza el muestreador hacia el exterior, no hacia el interior. Siendo todo igual, cambiar solamente el filo, pues también me reducía en un porcentaje significativo la recuperación específica. Entonces ya, bueno, pues vamos a compararlo con lo que predice el Strain Path Method. Y la predicción clásica era esta, recordemos, viene el suelo desde arriba, y entonces primero se comprime, tiene un pico, y luego se extiende, o sea, se estira una vez que entra en el muestreador. Y estos picos son prácticamente simétricos, tengo casi la misma compresión que la misma extensión. Bueno, pues cuando nos pusimos a compararlo con eso, pues no se parecía. Esta es la solución para el muestreador de esas características que se puede inferir del SPM, y esto es lo que nos salía a nosotros. Lo que nos salía a nosotros es que prácticamente no había compresión antes de que el tubo, antes de pasar por la boca del muestreador. El suelo prácticamente no se enteraba del avance ese previo, ¿no? Y luego, una vez que entraba, pues se estiraba que daba gusto, mucho más, mucho más. Esto es una elongación unitaria, un estiramiento, si queremos, casi del 45%. Eso es, en fin, y esto es muchísimo menos, ¿no? Claro, esto no se parecía a nada, ¿no? Esta otra forma de mirarlo, y volvimos de nuevo a llevarnos las manos a la cabeza, porque dijimos, pero bueno, aquí hay algo que tiene que estar mal, ¿no? La verdad es que este tipo de solución, la deformación en el eje de una muestra mientras estoy muestreando, pues es muy elegante como solución numérica o analítica, pero como experimento es una pesadilla. ¿Cómo vamos a medir la deformación en el eje de una muestra mientras está avanzando un tubo en torno a ella? Bueno, pues hay que darle las gracias a estos señores, Hover y unos colegas, que en la Universidad de Warwick habían hecho con mucho trabajo, habían logrado hacer algunos experimentos al respecto. ¿Cómo? En modelo físico. Pues con un suelo transparente, que es una cosa que se inventaron en Nueva York hace una decena o 20 años, ¿no? Un suelo transparente que se parece en su mecánica al kaolín, ¿no? Y con un sistema de análisis de imagen, iban sacando fotografías y hacían velocimetría de partículas. Y entonces, de sus fotos, sacaban estos campos de desplazamientos. Y una vez que tenías el campo de desplazamientos, una serie de fotos, mientras el muestrador, que es de cristal, por cierto, para que sea también transparente, avanza en tu suelo transparente, pues puedes deducir un camino de deformación para tu eje. Y lo que les salía, pues resulta que tenía este aspecto. Y ellos ya entonces habían dicho, humildemente, pues no se parece mucho a lo de Balich. No se parece mucho a lo de Balich, pero a lo nuestro sí. Fíjense en estos desplazamientos. Esto es el campo de desplazamientos, perdón, está aquí puesto velocidades, pues son desplazamientos del GPFEM. Y esto es, por cierto, porque también decidimos que íbamos a evaluar numéricamente las soluciones del Strain Path Method, y se programaron y se evaluaron, ¿no?
Y resulta que la solución de Balich, la que tenía, era un fluido con todas esas consideraciones, y él había puesto una fuente anular en la punta del mostrador. Y entonces el campo de desplazamientos o de velocidades, perdón, ya no sé muy bien de qué hablo, tiene esta forma simétrica, ¿no?, respecto al campo de entrada. O sea, sale de aquí el fluido y pues va siempre hacia afuera, ¿no? Es una fuente, una fuente de fluido ahí inserta, ¿no? No se parece en nada a esto, ¿eh? No se parece en nada a eso, pero ya se parece bastante poco también al experimento, ¿no? Bueno, pues eso del experimento también nos dio cierta alegría, ¿no? El experimento ese del suelo transparente, ¿no? Y entonces seguimos estudiando y ya empezamos a combinar cosas, ¿eh? ¿Qué pasa si ahora tengo, esto es lo que me reduce, esto es ya con el diagrama ese de Balich, véanse que estamos en otro orden de magnitud, pero a medida que voy haciendo mi muestreador más delgadito, me aproximo más. A medida que lo hago más delgadito, si además le meto un filo, bueno, pues ya no estoy tan lejos, ¿eh? ¿Qué pasa si le pongo un pistón? Un pistón fijo, como dicen los libros que hay que tener. Un pistón fijo en el modelo numérico quiere decir que le pongo aquí una condición de contorno que esto no se puede desplazar hacia arriba. Ya no voy a tener la recuperación específica esa que me subía y tal, ¿no? El tomamuestras este de pistón no deja que eso pase. La mecánica cambia y cambia mucho. Aquí ya no puede subir. Estoy empujando mi tubo. Y ven como al principio pues sí tengo esas deformaciones de corte, pero fíjese que aquí la deformación roja es estiramiento, que era la que tenía antes siempre, y la azul es compresión. Se me forma digamos, la mecánica es totalmente distinta, ¿eh? Y el corte, la zona que plastifica, pues pasado la primera etapa en la que va a la condición de contorno, pues aquí tiene una forma también bastante distinta a la que tenía cuando no tenía el pistón. El campo de deformación de corte ya no es aquella cosa pequeñita que me empuja el suelo hacia adentro, sino que es toda esta zona de fallo. El campo de velocidad también es muy distinto. Y por cierto, se parece un poco más al del Strain Path Method. Ojo, que en el Strain Path Method no había pistón. El campo de deformación vertical, pues sí, las compresiones y luego las extensiones. Y efectivamente, ¿cuándo será nuestra sorpresa cuando ya lo ponemos todo junto y decimos, bueno, pues ahora vamos a hacer un muestreador delgado, biselado? El delgado, esto más o menos viene a ser un Shelby, biselado y con un pistón. Resulta que las deformaciones que calcula el GPFEM, que son estos colores, así, en la línea del centro se parecen bastante a las que habían salido del SPM para un cálculo que en principio no tenía ni bisel ni pistón, ¿no? O sea que es lo que, yo creo que era Napoleón el que decía que lo que prefería de sus generales era que tuvieran suerte. Bueno, pues tenía mucha razón Napoleón, ¿no? En fin, ¿Cómo digamos, comunicar estos resultados de una forma que sea práctica? Porque está bien análisis, pero luego, ¿qué importancia tiene esto para la práctica? Bueno, pues aquí se nos ha ocurrido una cosa que, lógicamente, después de todo lo que le debemos a Borslev, pues decidimos llamar la fracción de Borslev, ese beta H. ¿Qué representa la fracción de Borslev? Pues tengo un volumen más o menos aquí delante del... Este es un esquema simplificado, este es el volumen de suelo que está dentro de la sombra del tubo por su parte exterior y decimos va a entrar aquí por lo menos
no todo, una fracción de este volumen desplazado va a entrar aquí y va a producir un estiramiento. Y se puede comprobar cómo el estiramiento medio en la muestra es el producto de esto que llamamos la fracción de Borslev por la relación de áreas del tubo. Y también tiene una relación simple con la ratio de recuperación incremental. Entonces, podemos representar, por ejemplo, el máximo de la deformación de extensión, ¿no? El máximo de la deformación de extensión creada por el muestreo respecto a algún parámetro geométrico, ¿no? Por ejemplo, aquí está el radio dividido por el espesor, ¿no? Por aquí andan los Shelbys, y por aquí tenemos bastantes cálculos hechos, ¿no? Y también tenemos los resultados los pocos resultados experimentales, los de Borslev, los de Hover y tal, que ya les he dicho que encajan tirando mejor con las cosas del DPFEM que no con este límite inferior, que es lo que sale de la solución de Wallich. Este es el límite superior en el cual todo el volumen es desplazado, todo el volumen que desplaza el muestrador va dentro va a la muestra, por así decir, ¿no? Eso lo hemos trabajado un poco más y ahora, y eso lleva a unas observaciones interesantes, ¿no? Porque al principio lo poníamos así, la deformación de pico, de estiramiento respecto pues, al diámetro normalizado, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que si lo representamos en función de la relación de áreas del tubo, pues tenemos estas líneas que son, digamos, cada una de estas líneas corresponde a una tipología de muestreo. Por ejemplo, esto verde, pues es un muestreador de punta redondeada de diámetro, bueno, son varios muestreadores, ¿no? Que va variando la relación diámetro-espesor y, por tanto, la relación de áreas, ¿no? Pero esto no tiene pistón y es redondeado. Si le meto un filo de 20 grados, pues me sale esta otra línea. Si le meto un pistón, pues me sale esta línea rosa. Si le meto las dos cosas, un pistón y un filo, pues me sale esta línea azul. Es decir, y la pendiente de esas líneas es la fracción de Borslev de la técnica de muestreo. En definitiva, lo que controla la fracción de Borslev son estas tres cosas geométricas: la relación de áreas, el ángulo de corte y la presencia o no de un pistón. Y bueno, pues esto lo tenemos evaluado en base a estos números y algunos más que hemos hecho después, y pueden ir al artículo de Geotechnique si quieren aplicarlo, ¿no? Todo esto que he contado hasta ahora es sobre un tubo liso, porque en realidad casi todo el mundo procura usar tubos lisos para muestrear. Nadie va con tubos rugosos, algo que sea muy, muy descuidado, ¿no? Pero era interesante ver qué pasaba, porque esto uno lo puede hacer fácil con con la simulación. ¿Qué pasaba si uno cambia y de repente tiene un tubo de muestreo rugoso? Esto es lo que ya habíamos visto antes. Es el caso del tubo liso, que va saliendo. No tengo pistón y por tanto va subiendo por ahí el material ese de propina, ¿no? Debido a la recuperación específica del 150%. Ahora bien, si el tubo es rugoso, hay fricción lateral aquí, en esta pared. Hay fricción lateral en esta pared con el suelo. Y como ya se había imaginado Borslev, lo que pasa es que a partir de cierto momento la reacción contra esta fricción es mayor que la capacidad portante del suelo. El tubo se bloquea, o sea, la arcilla ya no sube más, se queda a una determinada altura, el tubo se bloquea y voy avanzando como si fuera un pilote. De hecho, bueno, esto le había pasado a Borslev, le había pasado con sus tubos de aquel entonces que no tenían, que no tenían el acabado que tenemos ahora o, por ejemplo, la protección plástica que se tiene muchas veces, etcétera, ¿no? Entonces, en un tubo rugoso o en un pilote, el suelo se atasca
La altura a la que te atascas depende de la adhesión que tengas, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene una serie de derivadas interesantes, pero más bien para el tema de los pilotes y, por tanto, no voy a hablar más de ello. Bueno, llevo ya bastante tiempo, pero creo que aún tengo un ratito más. Me van a dejar que les presente algo que, bueno, pues es más reciente, pero que me pareció que venía al caso, tratándose de la sociedad mexicana, ¿no? Y que se refiere, porque todo el análisis que les he presentado es un análisis hecho con un modelo muy simplificado, un modelo, digamos, de modelo constitutivo, me refiero. Es un suelo tipo Tresca, solo tiene la resistencia a corte sin drenaje y un módulo, ¿no? Es el modelo más simplificado, mínimamente realista que tenemos, ¿no? De una sola fase. ¿Qué pasa si la cosa, si metemos un... ¿Qué pasa cuando tratamos de considerar realmente un poco la mecánica del suelo? Veamos el caso de las arcillas estructuradas. Las arcillas estructuradas, estoy seguro que ustedes las conocen bien. Estoy seguro que las conocen bien porque cada vez que alguien se pone a hacer muestras, con un poco de cuidado, en esa arcilla tan linda que tienen allí debajo de Ciudad de México, pues les pasa estas cosas cuando comparan la muestra intacta y la muestra remoldeada. Bueno, pues aquí hay una diferencia. Y esa diferencia es una diferencia que se suele esquematizar con la idea de estructura. El suelo tiene una cierta estructura natural y desde hace, pues quizá ya 30 años, ¿no?, se ha entendido que esos suelos naturalmente estructurados tienen una mecánica que no es muy distinta de la de los suelos artificialmente cementados. Una mecánica en la cual la forma más sencilla de representarla, si tengo aquí, ese esquema representa pues una superficie de plastificación en un plano triaxial, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, a trazo discontinuo, digamos, el suelo remoldeado o desestructurado o sin cemento, y a trazo continuo tengo la superficie de excedencia si está o en condiciones naturales, si es un suelo natural estructurado, o si tiene cemento añadido, si es un suelo artificialmente cementado. Y esto se puede representar, lo digo ahí, casi siempre con una variable nueva de estado, una variable de estado escalar, que representa la cantidad de estructura o la cantidad de cemento que efectivamente tiene un suelo, ¿no? Y esa cantidad de cemento pues tiene una peculiaridad, que es que y ese número tiene que ser distinto de la densidad o porosidad o parámetro de estado, ¿no? Eso ya está para expresar otra cosa, eso está para expresar lo que le pasa al suelo sin cemento, ¿no? Necesito un número más. Y ese número más que representa el cemento, pues será un número que evolucione con la deformación plástica, digamos, destruyéndose siempre. Me da igual que sea volumétrica, me da igual que sea de corte, deformación de corte o deformación volumétrica, me van a desestructurar, me van a acercar ese suelo cementado estructurado al suelo remoldeado a medida que se deforma. Bueno, pues entonces voy a presentar algunos resultados de esto del muestreo usando un modelo constitutivo particular que ha incorporado esa idea de la cementación para parecerse un poco más a los suelos naturales, ¿no? Y aquí, en este modelo constitutivo, esta es la fórmula particular de la función de excedencia, que tiene, digamos, un par de parámetros n y r que le dan versatilidad, pero que los puede uno escoger, enseguida lo veremos, para que representen, digamos, la elipse de Kamm-Clay, que es un modelo de referencia. Pero luego lo que sí quería llamar la atención es sobre esta B, que me da la cantidad de estructura que tengo en un momento dado, ¿no? Bueno, pues vamos a coger un modelo de esos CAS cementados con los valores de R y N que me dan una superficie de excedencia como la de Kamm-Clay, para simplificar, que
por aquí pasa la línea de estado crítico, y bueno, pues tendrá una compresibilidad la que tenga, ¿no? Y una compresibilidad elástica también. Esto es el ángulo de fricción en estado crítico, que está ahí un poco escondido. Es un suelo normalmente consolidado. No es un suelo real, es un suelo ideal. Estamos empezando a jugar con esto. Y estos son los parámetros H1, H2. Me dan la velocidad a la que pierde estructura, cuánto daño le hace la deformación plástica a la estructura. Y luego tengo aquí, esto es el estudio paramétrico que voy a hacer. Voy a cambiarle el grado de cómo de cementado está inicialmente, el grado de estructuración inicial, ¿no? Si esos 4 suelos con distintos grados de cementación inicial los ensayara intactos en un triaxial o en un edómetro, pues me pasaría esto, ¿no? Que el que tiene más estructura, que es este violeta, pues tiene más resistencia de pico, ¿no? Y tarda más en llegar a la presión de preconsolidación aparente. Y el que tiene menos, pues tiene menos resistencia de pico y, digamos, llega antes a plastificar, ¿no? Vale. Pues también es interesante ver que en la trayectoria de tensiones no drenada, estos suelos muy estructurados al principio son dilatantes, y este muy poco estructurado es contractivo, ¿no? Pero eso también depende de de cuál sea el valor de la porosidad que se le haya asignado. Bueno, esto es la deformación vertical para un muestreador de esbeltez 20 para esos 4 suelos. Y este resultado se parece bastante entre sí. Esto es el nivel de deformación y no hay mucha distinción. Aquí hay un poco más de jaleo, pero poca distinción. La deformación vertical sigue siendo afectada por la esbeltez del tubo, en este material ya más realista, estructurado. Pero por ejemplo, la trayectoria de deformaciones en el eje de la muestra me da casi igual el material que emplee, ¿no? Entonces esto es interesante. Me da casi igual el material que emplee, no me da igual la geometría del tubo. Esto es interesante porque esto viene a dar la razón. Me he metido antes con el Strain Path Method, pero ahí había una intuición que es cierta, que es que la cinemática de este problema de muestreo es bastante independiente de la relación constitutiva con la que se describa el suelo, ¿no? Esto, por ejemplo, con nuestra fracción de Borslev, lo vemos aquí con toda claridad. Esta es la fracción de Borslev para un caso, yo creo que es sin pistón, con pistón. En el caso sin pistón está hecho con todos los suelos más o menos estructurados. Se saca prácticamente lo mismo en cuanto a deformación inducida por el muestreo. O sea, la deformación inducida por el muestreo depende de la geometría del tubo, no depende de la naturaleza del suelo. Ahora bien, las consecuencias de esa deformación, esas sí que cambian. Este es un material con más cemento, este es un material con menos cemento. Lo que está aquí dibujado es el grado de cemento que me queda. Si lo pongo a la misma escala de cemento, a la misma escala de estructura, este es el que empezaba prácticamente desestructurado. Fíjese que el que tenía un grado 1,2, aquí se me ha vuelto azul después de muestrear. Es decir, que yo tenía esto verde y cuando lo he muestreado se me ha convertido en algo bastante más parecido a este. Este, que era amarillo, que tenía más estructura, pues está bastante verde aquí dentro. Es decir, que lo he convertido en un material más desestructurado de lo que es en realidad. Y este, que está ya muy duro, pues aquí hay un buen follón, ¿no? Entonces, la estructura se degrada en torno en el material y eso depende de la estructura inicial también, ¿no? Y también depende de la geometría. Para la misma estructura, un tubo más esbelto hace menos daño, claro, porque aplica una deformación
más pequeña. Esto es los caminos de tensiones, por ejemplo, en un punto del eje de simetría. Empezamos aquí, tenemos la extensión esta y la plastificación, y luego una vez que entramos en el tubo, pues ya la plastificación desaparece y tenemos esta especie de reconfinamiento, baja el Q, y en zona elástica, ¿no? Vamos a ver ahora, ya estoy acabando. Claro, la idea es, pues hemos visto el daño que hace el tubo. Bueno, pues si esto fuera una muestra de verdad, yo cogería aquí distintos especímenes. Yo no sé nada de esto de la estructura, porque a mí me han dado la muestra entera del tubo y tal. Y entonces, ¿qué me saldría de estos edómetros? Claro, darían resultados distintos, porque ya hemos visto que la estructura de un material, cómo de cementado está, me controla, si todo lo demás es igual, me controla, tiene una repercusión muy importante sobre la función sobre la presión de preconsolidación, ¿no? Entonces, hemos hecho ese ejercicio, tomando como si fueran muestreitas, especímenes virtuales de este resultado, y hemos hecho edómetros, ¿no? Por ejemplo, lo negro es lo intacto. Lo negro es lo intacto y, por ejemplo, lo verde son, para estas características de muestreador, 4 casos a distinta altura del tubo. Bueno, pues ya se ve que hay variabilidad, incluso dentro de la misma muestra, ¿no? Porque la he degradado y tal. Por supuesto, hay mucha más variabilidad si empiezo a variar los procedimientos de muestreo, ¿no? El pistón, aquí parece que, bueno, se parece más al resultado del material tal, pero no todo, no todo. A veces, si tengo mala suerte y cojo un trozo especialmente dañado, pues es tan malo como si no tengo pistón. Esto es interesante porque muchas veces este tipo de variabilidad es frecuente en los métodos empíricos, ¿no? Se ha observado. Lo mismo me pasa si hago triaxiales, ¿no? Tengo la variabilidad entre métodos de muestreo, pero también tengo la variabilidad dentro de una sola muestra con un único método. Es curioso que la del pistón es de las mayores, y eso es en los materiales más cementados. Una cosa que estamos todavía dándole vueltas a ver por qué eso es así o si estamos haciendo algo mal, ¿no? Bueno, eso de hacer toda la simulación y tomar los especímenes, pues es un poco complicado. Luego se nos ha ocurrido que hay una forma más sencilla de evaluar el daño mecánico causado por el muestreo, que es aplicar esta idea de la fracción de Borsler. Si conocemos la tipología del muestrador, conocemos la fracción de Borsler y con este tipo de gráficos podemos estimar las deformaciones máximas de compresión y extensión. Entonces, si hacemos una simulación, aplicamos compresión, aplicamos extensión y volvemos a la condición inicial, pues ¿qué pasa? Pasa que con ese modelo de la fracción de Borsler consigo, digamos, el mismo efecto mecánico prácticamente que si hago lo que es más complicado, que es la simulación de un espécimen, ¿no? del tubo, ¿no? Eso es interesante y eso ha permitido trabajar un poco más este tema. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo cuánto se degrada relativamente al valor intacto, qué es lo que observo de resistencia a corte de pico, en función del area ratio y en función de los distintos grados de cementación. Y aquí se ve que para una area ratio típica que pueda tener, bueno, pues perder un 10, un 20% de resistencia no sería nada raro, ¿no? Y lo mismo me pasa respecto a la presión de preconsolidación. Perder un 30% de la presión de preconsolidación también puede ser un resultado. Incluso, digamos, aquí están muestras con pistón de esas que se tienen ahora como la referencia por las buenas. Bueno, he hablado casi 1 hora y media y ya va siendo hora que concluya. Y la conclusión es esta. Tengo 3 puntos. La primera es que las nuevas herramientas numéricas
permiten empezar a responder la pregunta aquella que se hacía Borslev. ¿Cuál es la mecánica de la alteración por muestreo? Hemos cuantificado mediante esta ratio de Borslev el nivel de deformación máxima impuesto por los muestreadores, distinguiendo los efectos de área, de filo y de pistón. Y por último, hacer ver que la cinemática de muestreo es poco sensible al modelo constitutivo, pero es distinta de la que predijo el Strain Path Method. Y ya está, muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, doctor. Muy interesante. No sé cómo parar esto. Por ahí debe haber un botoncito que diga Share Screen y ahí creo que lo puede Deja detener. compartición. Ven, ya está. Gracias. Listo, ya está. Entonces, vamos a comenzar la sesión de preguntas. Como les comenté, pueden dejar sus preguntas en el chat donde dice Q&A o pueden levantar la mano y nosotros le abriríamos el micrófono. Entonces, podemos comenzar en lo que alguien se anima a levantar la mano con algunas del chat. Bueno, aquí Marco Antonio Rubio Ramos simplemente le envía una felicitación por la excelente plática. Gracias. También Miguel Díaz, una felicitación. Y el doctor Ricardo Ortiz nos pregunta, ¿se tienen resultados de ensayos de campo? Creo que es lo que nos mostraba de los ensayos que hizo Horslev, ¿no? Sí, los ensayos que hizo Horslev, esos con los que comparábamos, eran ensayos de campo. Él había inventado un aparato que luego no se ha seguido porque debía ser muy complicado de operar, con el que mecánicamente, con un sistema de plomada, era capaz de ir midiendo por cada avance del muestreador en el sondeo lo que avanzaba el suelo dentro del muestreador. Vale. Daniel Velázquez nos pregunta, ¿cuál es el espesor del tubo Shelby de pared delgada? Pues me parece que el Shelby de pared delgada viene a tener unas ratios diámetro pared del orden de entre 40 y 50, porque digamos, Shelby es una marca ya desaparecida y en realidad pues hay varios tubos Shelby, ¿no? Pero de ese orden de magnitud. Correcto. El seguimiento a la pregunta del doctor Ricardo Ortiz, que dice que se refiere a ensayos CPT o de dilatómetro. Bueno, a ver, nosotros hemos hecho mucha simulación, hemos hecho mucha simulación por este método también del GPT, pero de eso pues hoy no he hablado. No sé si se refería a esto. Correcto. Bueno, más felicitaciones de Jorge Rebolledo y de Eliezer Guzmán. Por ahí una pregunta de Manuel Colmenares. ¿El programa para modelar los elementos finitos es desarrollado por ustedes? ¿Se puede usar Abacus? Bueno, pues eso es a eso me referí antes. El programa, o sea, los dos que he presentado sí son con un programa que efectivamente se desarrolló en el departamento. Que se desarrolló en el departamento a partir de un trabajo previo que ya habían hecho los compañeros de mecánica de fluidos. Este programa es de libre acceso, está a disposición. Lo que ocurre es que no tiene desarrollada una interfaz para trabajar si no se entrena uno durante un determinado tiempo, ¿no? Abacus, pues por las razones que comenté, preferimos al final no usarlo, porque no teníamos control, digamos, de las tripas del programa. Correcto. Por ahí Jorge Rad nos pregunta, para estudios de suelo de viviendas de 5 niveles, ¿qué tanto influye la obtención de muestras con tubos de pared delgada y punta fina? Bueno, yo creo que eso es un poco prematuro, que yo me lanzara a responder eso. Yo creo que de momento estamos todavía en un plano un poco más general, en el que he comentado que me da la sensación que uno se puede estar en las arcillas estructuradas, el daño que se hace al muestrear suele estar del lado de la seguridad. Suele ser
un daño que conduce a proyectos más conservadores de lo que quizá el suelo pediría, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es así en todos los casos, ¿eh? En los limos la cosa puede ser al contrario. Correcto. Sí, yo creo que eso es algo que todos los que hemos hecho simulaciones en la Universidad de la Ciudad de México y hemos tenido la oportunidad de compararlas con mediciones de campo, normalmente tendemos a sobreestimar los asentamientos y una de las razones puede ser eso, esa sobreestimación del OCR, del esfuerzo de fluencia en el material que es con lo que calibramos muchas veces los modelos constitutivos con pruebas edométricas. Miguel Díaz nos pregunta, según su experiencia, ¿qué ensayos de laboratorio serían recomendables para usarlo con algún modelo constitutivo? Bueno, eso depende del modelo constitutivo. No hay una respuesta única para esa pregunta. Bueno, doctor, en arcillas, más bien, digamos que el modelo constitutivo debería ser capaz de reproducir los ensayos habituales, que son el edómetro y el triaxial no drenado. Esos suelen ser relevantes para casi todos los problemas. Correcto. Una pregunta, en las simulaciones que nos mostraba con el CAS, con el material cementado, ¿esas qué tipo de simulaciones eran? O sea, ¿era una simulación también no drenada, drenada? Sí, no drenada. Sí, todo esto es en arcillas y se da, por supuesto, es no drenado. No hemos ido todavía aún a mirar qué pasa, y hay una pregunta que en cierto modo se refiere a eso, ¿no? Porque habla de la velocidad de hincado. La velocidad de hincado puede tener efectos porque induzca consolidación, o porque esté relacionada con consolidación durante el muestreo, pero eso aún no lo hemos explorado. Y otro sería un tema viscoso que tampoco lo hemos explorado. Correcto, o sea, hacerla acoplada hidromecánica para poder también tomar en cuenta que... El programa tiene esa capacidad y hemos simulado el cono, por ejemplo, la penetración de cono de forma acoplada y la disipación y tal, pero no, el tema del muestrador aún no. Vale. La pregunta esta que mencionaba, que si es necesario conocer la compresibilidad del sitio para ajustar la velocidad de hincado en el muestreador. Pues, hombre, supongo que sí, pero ahora mismo no tengo una respuesta porque la compresividad afecta a la consolidación, claro. Entonces, hay reglas al respecto. Vale, aquí hay una pregunta de Roberto Baeza que nos dice, para la licuefacción de suelos arcillosos, ¿qué metodología recomienda para predecirla? Yo creo que esta es una pregunta hasta cierto punto polémica, porque el tema de... Es una trampa, porque vamos, ¿cómo me voy a atrever yo a decirles nada a la sociedad de México sobre eso? Yo creo que pónganse ustedes de acuerdo y cuéntenoslo a los demás. Bueno, sí, bueno, yo creo que sabemos que existe un fenómeno análogo en las arcillas de licuación, que es que tenemos ese reblandecimiento no drenado, en carga no drenada, pero no sé si me atrevería a llamarlo licuación o no. Yo creo que eso es un tema polémico todavía. Sí. Ángel Castro dice, las simulaciones mostradas fueron intentando simular un muestreo continuo hasta el final. Se ha intentado simular los procesos de cambio de herramientas y procesos propios del muestreo en campo. Quizá no lo expliqué con el detalle que me decía, pero lo que se está simulando es la hinca de un muestreador. O sea, eso que avanza son más o menos unos 8 o 10 diámetros, como mucho, que viene a ser una operación de muestreo. Hay una tensión arriba que simula, que uno la puede cambiar para simular que está muestreando a distintas profundidades. Y eso ya vimos que no afectaba en cuanto a la cinemática, no tenía influencia, ¿no? Supongo que en cuanto a lo que se degrada el material, pues a lo mejor puede tener algo de influencia. Pero, por ejemplo, ahí el análisis de sensibilidad que se hizo con respecto al estado de esfuerzos inicial
se hizo con las simulaciones con el modelo de Tresca, ¿no? Donde el modelo no es dependiente del confinamiento. A lo mejor... Ese le da igual. Pero vamos, ese efecto lo hemos comprobado luego, o sea, era lo que presentaba, que cambiando el modelo mucho, la cinemática es bastante insensible. Mientras sea no drenado, parece que ahí la intuición de los del SPM era correcta. Correcto. Y por ejemplo, algo que me llamó la atención es en las curvas que mostraba de extensión compresión a medida que va avanzando el muestreador, pues se ve muy claro que en el caso de pared lisa la extensión es mucho más grande que la que predice el método analítico, pero después se estabilizaba y se veía en las curvas cómo regresaba a recuperar prácticamente la deformación inicial. No me quedó muy claro ese último comportamiento final. No, eso del final, yo creo que es más bien que separa la simulación. O sea, es por cómo están extraídas las curvas. No, eso no es así. O sea, no es físico. No, esa es deformación plástica, se permanece ahí. O sea, pero, no sé, igual estoy hablando de otra cosa. Igual tendría que ver el detalle contigo en la pantalla, pero ahora mismo, digamos, esa deformación ya ha tenido lugar, no se descarga, ¿no? O sea, aunque en los resultados que mostró, donde se comparaba ahí los de la velocimetría, donde hacían esto con el suelo transparente, sí se veía cómo regresaba, no tanto, o sea, no regresaba al origen, pero sí regresaba un poco, ¿no? Vamos a verlo, porque también no me quiero inventar la respuesta a una pregunta que no es. No sé si ahora tengo capacidad aquí de mover esto para... Se me ha quedado bloqueado. Ah, no. Se refiere a esto, ¿no? Exacto. Sí hay una cierta caída ahí de la extensión. Bueno, la verdad es que las curvas estas tienen bastante ruido, ¿eh? Tienes unas oscilaciones ahí que no sabemos todavía muy bien si esto es el remallado o es algo real, ¿eh? Ahora con el suelo estructurado, pues estamos viendo que hay bastantes, digamos, pequeñas localizaciones. Puede ser eso o puede ser el remallado. Yo más bien tiendo a pensar que esto es numérico, ¿eh? Vale. Sí, yo lo que comentaba era después esa caída. Ah, perdón. Ah, dices esto del final. Exacto, sí. No, esto del final yo creo que sencillamente es que esto, como está sacado, esto es una sección por el eje. Y aquí estás, digamos, saliéndote del modelo. Vale, vale. O sea, eso es un nodo que está artificialmente fijo o algo así. O sea, aquí no... O es el que está, digamos... Yo creo que hay... No es este, porque no es el del pistón, pero vamos, yo creo que es tal como está hecho el modelo, hay una parte, hay esta parte de arriba que al principio está inmóvil. Yo creo que tiene que ser algo de eso. Es un artificio de la condición de contorno. Esta caída yo no la tengo por real. Vale. Nos pregunta Carlos Chávez, muy interesante tema. ¿El programa GPFEM sigue manejándose con una interfase de Python como el Kratos? Pues así es, sí. Y una pregunta de Luis Alberto Sandy. ¿Obtener una muestra de suelo en tubo de pared delgada, pero por golpeo y de manera dinámica, la alteración de la muestra al interior del tubo quedaría del lado de la seguridad o recomendaría no utilizarlo? El golpeo en muestras en tubo de pared delgada. No, a ver, la recomendación para, digamos, estas recomendaciones esto, digamos, creo que sigue siendo el estado del arte para muestreo en arcilla.
de momento no hemos encontrado nada que sugiera que el estado del arte es equivocado, salvo, es verdad, que en las simulaciones parece que lo del borde afilado, mi sensación es que se exagera un poco, que se puede compensar. Yo he visto gente diseñando muestreadores, por ejemplo, uno reciente de NGI que tiene un borde de 5 grados, ¿no? Esos bordes son muy fáciles de dañar y quizás sea exagerado, quizás no sea tan necesario llegar a esos niveles. Yo esa es de momento la única observación sobre esto, pero lo que trataba de decir es que estas recomendaciones ya estaban hace 70 años, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, ahí en esa disputa concreta debe ser 5 grados, 10 grados, que es afilado, eso es para lo que este tipo de métodos pueden dar respuesta. Vale, correcto. Por ahí nos preguntan respecto al tiempo de cálculo de una de estas simulaciones. Bueno, depende. Lo que es más latoso, no sé si lo tengo por aquí, es cuando se hace, o sea, el refinamiento de la malla, de momento es bastante sensible al espesor del tubo, ¿no? Entonces, por eso muchos de los resultados son con el muestreador más grueso, ¿no? Pero bueno, con los de esbeltez 40, yo creo que la simulación está, desde luego, en menos de un día, vamos, o sea, en algunas horas. Correcto. Y por ahí nos preguntan si cree que sea factible simular un muestreador tipo Denison. Ahora mismo no tengo muy presente la peculiaridad del Denison. Yo creo que es un muestreador que tiene un avance inicial, ¿no? Que tiene una especie de muelle detrás, que tiene un tubo con salida así un poco retráctil, ¿no? De rigidez variable. Eso es lo que pero que me lo confirme Brenda, porque yo ahora mismo no. Yo creo que, bueno, en principio sí, si es eso que digo yo, bastaría pensar un poco en cómo modelar esa rigidez, esa reacción del tubo. O sea, eso no se podría hacer, sí. Por aquí una pregunta de Javier Vázquez. ¿La velocidad a la que es hincado el tubo de pared delgada influye si no se respeta? La velocidad de avance. Bueno, como decía antes, ahí no hemos entrado aún, ¿no? Porque todas estas simulaciones se supone que la velocidad es la suficiente como para que el muestreo sea sin drenaje. La cuestión de la velocidad yo creo que importa mucho desde esa perspectiva de si va a haber más o menos drenaje durante el avance e incluso la retirada, ¿no? Y eso pues es algo que aún no hemos explorado, ¿no? Y también hay otra perspectiva que es la de si considero que el suelo es viscoso y que su resistencia cambia con la velocidad de corte, pues entonces también puede tener influencia, claro. Pero eso es otra cosa que aún está por hacer. Correcto. Bueno, nos confirma Brenda que sí, el muestreador es Sí, que el Denison es enroscado. que tiene esa especie de boca que va un poco así en avance y tal. Pues a priori sí, no veo mayor dificultad en eso. O sea, tiene más trabajo, por ejemplo, esta otra pregunta de la velocidad, porque ahí hay que hacer un cálculo acoplado y ver la disipación, en fin. De todas formas, a mi juicio, quiero decir, realmente, insisto, esto es una herramienta para complementar el método empírico ese de ir al campo. Para mi gusto, lo que estaría bien sería que hubiera también más gente que siguiera la línea de Hover y que hicieran experimentos de esos tan difíciles y tal, pero bueno, o de Borsuk, ¿no? Vale, por ahí hay una persona que quiere hacer una pregunta en vivo. No sé, Marco, si le podamos abrir el micrófono. Sí, pero ¿yo qué tengo que hacer? No, el Marco, el de puntos y... Listo, Miguel. Adelante, Rosa.
Rosa Fernández, por ahí puedes desactivar ya activar tu micrófono y puedes hacer tu pregunta si así lo quieres. Vale, si no, aquí hay una que me parece muy interesante de Juan Carlos Carvajal, que nos pregunta si cree que se podría utilizar el método para estimar la resistencia de pilotes hincados usando High Strain Dynamic Testing. Pues para simular la Inca, digamos, sí, en principio sí, digamos el modelo, digamos, el modelo no, el DPFEM ya tiene una versión, como decía, que resuelve el problema dinámico, ¿no? Lo que ocurre para simular eso que indica, pues también tendríamos que simular la propagación de ondas, ¿no? A través del pilote y tal. Eso, bueno, pues tendría trabajo. Yo ya me gustaría que alguien se pusiera a ello. Pues para los que están escuchando, si hay algún joven que quiera hacer el doctorado con el doctor Marcos Arroyo, bienvenido, ¿no? Sí, sí, bienvenido, bienvenida. Vale. Si el modelo el método es aplicable para suelos saturados como semisaturados y es factible para mezclas de limos arenosos. Bueno, empiezo por el final porque es lo fácil, ¿no? El modelo CAST, ¿no? Sí que es válido sin cemento, ¿eh? Sí que funciona bien en limos arenosos. Sin el cemento siquiera, ya el CAST tiene bastante versatilidad para representar limos arenosos, como hemos visto en otros problemas. Pero no lo hemos, es una cosa más que no hemos hecho con el muestrador, ¿no? En cuanto al caso no saturado, pues eso exigiría también trabajar, porque habría que, de momento, el DPFEM funciona como mucho con dos fases, sólido y agua. Tendríamos que meter la fase aire también, claro, y eso pues tiene trabajo. Listo. Daniel Velázquez nos comenta la colocación de una sobrecarga para restringir la extensión del suelo alrededor del tubo. ¿Se contrarresta? Yo creo que sería el efecto del pistón, ¿no? De un muestreador con pistón, ¿no? Bueno, eso había presentado aquí algún resultado que estaba hecho, yo creo, bueno, está hecho para el caso sin pistón, pero yo creo que lo hemos comprobado para otro también. Por ejemplo, aquí hay un análisis paramétrico en el que vemos el efecto de que no haya diferencia entre la carga aplicada dentro y fuera del tubo o que llegues justo hasta el límite, que si fueras un poco más allá, digamos, lo romperías por rotura inversa, ¿no? Y el efecto en la cinemática pues era muy pequeño. O sea que yo de momento pienso que eso tiene poco efecto. Así como una conclusión muy genérica, el tema geométrico es el más relevante, ¿no? Para obtener muestras de mejor calidad. En condiciones no drenadas, para ver cuál es la deformación impuesta, pues yo creo que sí. Pero cuál es el efecto de esa deformación impuesta dependerá del material. Okay. Por ahí un comentario de Gerardo Reyes. Hemos encontrado con sondeos en suelos arcillosos muy blandos con empaques de costras marinas y eso nos impide el muestreo del mismo. Sí, sí, esto, vamos, es una experiencia que yo también he tenido. Lo malo de los suelos es que tiene una variedad prácticamente infinita, ¿no? Y entonces los casos que uno se puede encontrar pues son variados y siempre hay problemas nuevos, ¿no? Pues, lo malo y lo bueno, supongo. Correcto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta de la presentación. Pues creo que no hay más preguntas, doctor. De nuevo, agradecerle muchísimo por
por aceptar esta invitación y presentar este muy interesante trabajo. Roberto, no sé si quieras comentar algo más. Yo nuevamente agradecerle al doctor Marcos Arroyo por esta muy interesante presentación. En este seminario nos hemos podido percatar de la evolución que existe en la observación, criterios, análisis, herramientas físicas y computacionales. Definitivamente la exploración de subsuelo continúa desarrollándose gracias al registro de las experiencias bien documentadas y bien interpretadas. Esa parte es muy importante. También es importante reconocer la importancia de los responsables de realizar las muestras del subsuelo, ya que de ello dependerá el éxito de las siguientes actividades requeridas en los estudios de la mecánica de suelos: laboratorio, esta interpretación numérica. Todo esto, si la persona que está llevando a cabo el muestreo en sitio no entiende lo importante que es la responsabilidad que ha adquirido, puede llevar al fracaso todo el esfuerzo de las personas, el resto de las personas que intervienen. Gracias, doctor Marcos Arroyo, por compartirnos el día de hoy sus conocimientos, los que seguramente nos han motivado para realizar nuestra actividad geotécnica con inquietudes diferentes que nos permitan obtener muestras lo menos alteradas posible. ¿Sí? Inquietud para todos, así como resultados más realistas. Le aseguro, doctor, que en cada una de nuestras mentes se han generado una tormenta de ideas y de posibles soluciones. Creo que es lo que nos motiva para seguir adelante. Muchas gracias a todos los asistentes por su participación. Muy interesantes preguntas y las respuestas muy convincentes que también nos generan la inquietud de buscar nuestras propias soluciones. No me resta más que agradecerle nuevamente. Buenas tardes a todos, buenas noches también allá, doctor Marcos Arroyo. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Miguel, ha sido un placer. Hasta otra. Hasta luego.